Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo episodio de Durmiendo sobre un volcán, el podcast que hacemos junto a Dardo Gasparré. ¿Cómo andás, Dardo? Hola Karina, ¿cómo estás? Hola a todos. Yo estoy perfecta. No sé vos, yo estoy, ¿Cómo te percibís hoy? me percibo perfecta, fulgurante y exitosa. Ok. Y percibo que ha bajado muchísimo la inflación. Percibo además ¿Vos sentís que vamos ganando la guerra? yo siento que vamos ganando la guerra, que tenemos una oposición que tiene los valores republicanos. No sé bien qué significa eso ni cuáles son las propuestas, pero lo importante es que tienen valores republicanos. Y siento también que el gobierno de Alberto está muy unido y tienen un objetivo de frente, y está todo perfecto. ¿Y a Así qué que hora no, largaste el voto? empecé temprano. Sí, claro, por eso Dije, pregunto. voy a comer bombones rellenos de vodka. No, por eso digo, como está esto tan perfecto, pero entonces vamos a ir, para tomar como punto de partida la votación de este domingo, vamos a Uruguay, si te parece bien. Vamos, vamos. En Bueno, Uruguay, este 27, este domingo, se vota, a ver si sigue o no sigue, vos lo vas a explicar mejor, a ver si sigue o no sigue vigente la LUC. ¿Qué es la LUC? Es la Ley de Urgente Consideración. Lo explico muy rápidamente, pero en realidad vos lo vas a explicar mejor, pero se trata de un grupo de normas que puso la calle Pou cuando empezó, para la época que empezó el tema de la pandemia, y que tiene un articulado muy largo que abarca cuestiones de sindicato, cuestiones de formación docente, cuestiones de la propiedad de la vivienda, es bocha de cosas. Y que de algo, digamos, no sé cómo se llega a que el ala del grupo de la política de izquierda, no sé si decir partidos de izquierda, porque también hay sindicatos y qué sé yo, se montaron contra esta ley general y vienen jodiendo desde el principio del gobierno de la calle Pou con que la quieren derogar o quieren derogar un grupo de artículos. Siempre odiaron la ley en sí misma y hicieron una juntada de firmas, no sé cómo se habilitó eso, y lograron que se haga este referéndum para derogar un grupo de artículos de la ley. Hasta acá estamos. Entonces ahora hay como dos bandos, por el sí y por el no, porque continúe la LUC o porque no continúe la LUC, entre lo que sería, y estoy haciendo unas comillas con los dedos muy grandes, lo que sería la izquierda, eso no lo hago con comillas, y lo que sería la derecha, que sí lo hago con comillas. Ahora vos lo que decís es, esta estructura consultiva general, este estado de asamblea permanente de la Facultad de Filosofía y Letras, plasmado en el globo todo, es por sí mismo una intención del socialismo mundial de cambiar las reglas, digamos, de la representación democrática. Y ahora sí, todo tuyo. bueno, déjame hacer algo que casi toda la gente que trata de explicar algo seriamente hace, que es juntar algunos antecedentes. Durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio, que es también una coalición de todo tipo de rejuntado, pero que es todo de izquierda, y sobre todo fue copado por el sindicalismo, que el sindicalismo en Uruguay es trotskista, no es millonario como el argentino, dejemos claro eso, porque es una diferencia, ¿no? No es millonario, pero es trotskista, lo cual no sé qué es peor, pero bueno, es trotskista. Ese sindicalismo fue tomando posesión del partido, no lo hizo antes porque había líderes antiguos, del estilo antiguo uruguayo, de negociación, de charla, amistoso, el estilo que le encanta al uruguayo, muy parecido al estilo campesino argentino de hace a lo mejor 50 años, 100 años. Entonces, en esos 15 años del gobierno del Frente Amplio, se fueron deslizando costumbres, reglas, prácticas, muy pocas leyes, no se cambió la Constitución, que fueron transformando algunos puntos que son cruciales. El más importante de todo es el que dice que el dueño de la fábrica es el dueño de la fábrica. Es decir, el dueño de una empresa
puede decidir lo que va a hacer con ella. ¿Qué quiere decir esto de que el dueño de la empresa es el dueño de la empresa? Los sindicatos decidieron hace mucho tiempo, en contra de lo que dice la OIT, cosa única, porque la OIT en general siempre es puesta como testigo y como mandante. Los entes internacionales y todos los entes supranacionales siempre son puestos como por encima de las normas locales cuando conviene. Cuando no les conviene, no le dan pelota. Entonces, acá y en Argentina pasa muy seguido, muy seguido. Lo que pasa es que acá todavía está en discusión. Es decir, la ley, la constitución y todo el sistema legal dice que el dueño de una fábrica es el dueño de la fábrica. Vos no podés entrar en una fábrica y tomársela, no podés impedirle a la gente que concurra a trabajar en día de huelga, no le podés bloquear la entrada, no le podés parar 3 camiones. No tienen un Moyano todavía. Mejor dicho, sí tienen un Moyano, pero era ilegal. Todo lo que hace esta ley es hacerlo, y esto vale para el 95% de todo su articulado. Lo que hace esta ley es simplemente ratificar lo que ya dice la Constitución. Pero que la costumbre y un paquete de leyes chiquititas que fueron poniendo a lo largo de los 15 años, fueron transformando el sistema uruguayo en un sistema socialista De extremo, facto. a pesar de lo que te digan acá. Mis amigos uruguayos me dicen cosas que son todas mentiras. Me dicen, la política uruguaya son todos amigos, es amistosa. Es falso. La política uruguaya es igual que toda, pero más hipócrita. La política uruguaya es amistosa mientras no te muevas del socialismo Claro, estricto la fuerte. política uruguaya es amistosa mientras ganan ellos. Cuando ganas vos, ya no son más amistosos. Y además, no solamente eso, sino que me encono. Y además, a medida que se van muriendo los viejos, o se vuelven gaga como Mujica, que tenían un cierto predicamento, que tenían un cierto respeto, tanto por sus rivales como por la Constitución y por la patria. Vamos, perdóname que te use este término, Te que pido por obviamente favor. hoy es antiguo, ¿no? Pero Sí, igual respetan. decir que Mujica tenía respeto por la Constitución no deja de parecerme simpático en el Sí, chiste, pero ¿no? sin embargo, tenía un cierto estilo que cuando uno analiza profundamente algunas de las acciones, no las declaraciones y las frases y las estupideces, sino algunas de las decisiones, surge y se nota, más allá de que a uno le guste o no le guste. Ahora, el problema es que el trotskismo uruguayo es el mismo trotskismo mundial. No tiene patria, es mentira. Bueno, Es mentira que tiene si patria. tuviera patria no sería trotskismo, Dardo. Bueno, por eso, pero lo estoy explicando yo. A ver, yo te lo digo a ti, pero trato de explicárselo a todo el mundo un poco más o Niños, menos el rápido, trotskismo es internacional, por definición. Pero todo el por sistema definición. neomarxista es internacional. Y sobre todo, ahora vamos a llegar al trotskismo sudamericano, Por eso latinoamericano, el señor papal. Stalin Se se llama hinchó tanto, trotskismo, claro, por eso el señor Stalin se hinchó tanto los quilotos del internacionalismo que agarró y mandó a que le y pusieran tomó algunas decisiones, un a claro, fuerza de pico, a fuerza de le puso un clavo en el medio de la cabeza a Trotsky y dijo, a ver si lo entendés. Y lo exactamente, entendió exactamente. perfecto. Hizo el pico mexicano. Hizo los tratados de México con Sí. Trotsky. De todas maneras, tampoco Stalin era un santo de No, mi de devoción, ninguna ¿no? Bueno, manera, de ninguna manera. entonces, Yo solo quería recalcar que hizo una cosa para colgar los paraguas, usó la cabeza para colgar paraguas. claro, ¿qué hizo? ¿Qué hace esta ley? Simplemente ratifica conceptos que están en la Constitución, en el derecho de propiedad, y yo te diría, en el derecho elemental de la libertad. Si vos tomas todos los artículos de la LUC, ninguno es espectacular, ninguno tiene un efecto Hacía revulsivo. una ampliación de algunas penas respecto de la aportación de Sí, drogas, bueno, creo. otra vez, iba en contra del negacionismo y el abolicionismo. Mirá la novedad, en una palabra, es lo que hay que hacer, es lo que dice la ley, es lo que dice la Constitución, y lo que no hizo la justicia, y lo que no hizo el sistema. Sí, a Pero ver, no es un invento. Todo lo que dice que vos tenés que ir presa no, si robás. Por ejemplo, dice algo tan simple. Mirá la estupidez que dice. En Uruguay se ha creado un concepto de que si yo te encuentro dentro de mi casa
y vos no estás mirando hacia mi casa, y yo te tiro, o te tiro una pedrada, o te tiro un tiro, entonces, como vos no me estás amenazando, no es defensa propia. Es decir, el sistema, el derecho consuetudinario de estos 15 años de socialismo extremo, ha establecido, no la ley, y los jueces, complacientes como siempre, ha establecido que si vos entras, si alguien entra a mi casa a las 3 de la mañana, entra a tomar mate. Yo tengo, Si no alguien tengo. entra a tu casa y te dice específicamente, vengo a hacerle un secuestro extorsivo Claro, yo le tengo que seguido de preguntar a él, violación y ¿vos muerte. venís a violar a mi mujer? No. Entonces yo no le puedo decir nada. Y Le no, digo, claro. lo encuentro, por ejemplo, frente a mi ventana en mi cuarto con una ametralladora en la mano. Yo tengo que preguntarle si es real, si está cargada, cuáles son sus intenciones y Capaz se la sobre todo encontró. si mira hacia mi casa. Si no Pero mira hacia mi casa, le puedo tirar. si está del lado de adentro, ¿cómo mira para tu casa? ¿Tiene que mirar para abajo? No, mira para afuera. El tipo, si mira para afuera o Entra a tu casa para mirar para afuera. Bueno, está bien. saca la vista, si el tipo me saca la vista de encima, yo no le puedo tirar. Entonces, lo que dice la LUC es algo muy simple. Si un tipo entra en tu casa, Basta vos de hacer tenés humor, derecho. Dardo. Esto es un podcast de No, política, no es de humor. no es humor, es cierto. Entonces, yo te diría que la LUC está colmada de ese tipo de artículos. Ninguno suficientemente importante en el sentido de que ninguno cambia lo que la ley básica dice en Uruguay. Obviamente, como acá se ha creado una ley consuetudinaria durante 15 años que se basó en la tolerancia de un partido o del socialismo, lo que aquí se llama socialismo, que no es socialismo, es neomarxismo. Entonces, yo digo neomarxismo para que quede claro que estoy diciendo comunismo, pero no digo comunismo para que no me contesten estupideces, ¿no? Pero lo puedo decir Entonces, yo, que soy muy, estoy galvanizada ante las estupideces. vos estás acostumbrada a que no, a mí de todo el mundo me quiere. Entonces, Buah, la buah, ley buah. básicamente ratifica una serie de conceptos que fueron distorsionados, domados, vendidos, insertados despacito, despacito y con saliva durante los últimos 15 años. Ni un solo artículo, juro que ni un solo artículo dice algo nuevo. Ni un solo artículo va contra derechos. Ni un solo artículo no dice lo que dice la Constitución. Eso vale para la educación, vale para todo. Y yo te diría, ningún artículo es trascendente en el sentido de que ningún artículo es revolucionario ni para un lado ni para el otro. Porque, por ejemplo, si hubieran querido, hubieran corregido una serie de barbaridades que tiene el sistema uruguayo, como es, por ejemplo, el sistema de indexación automática de la inflación, que va a fundir a Uruguay en poco tiempo, dentro de un año, no más. Entonces, la realidad es que cuando salió la ley, que tiene, además, tiene una ventaja y una desventaja al mismo tiempo, tiene tantos artículos chiquitos que tienen que ver con la vida cotidiana, si vos querés, que es muy difícil oponerse a cada uno, porque ninguno es suficientemente grave como para oponerse. Bueno, pero Pero al mismo perdón, tiempo son tantos que ofrecen frentes. Entonces, surge la LUC. ¿Y por qué la hace la calle Pou? Estoy inventando, estoy imaginando. ¿Por qué la hace de entrada? Bueno, porque dice, tengo que aprovechar antes de que me torpedeen el rancho, antes de que me cascoteen el rancho dentro de un año y medio, voy a aprobar esta ley. Pasa la ley, con algunas pequeñas diferencias dentro de la propia coalición gobernante, pero pasa la ley. Y el propio Frente Amplio, que es la rama política del neomarxismo, subordinada a la central sindical, que te recuerdo que no tiene personería en infracción a todo lo que dice la ley uruguaya, pero no importa. No entremos en detalle. No entremos en detalle. Entonces, ¿qué surge en el primer análisis? Surge en el primer análisis que no tiene sentido oponerse a la ley, primero por todo lo que estamos diciendo, y segundo porque si llegan a perder van a quedar como perros. Y van a perder en ese momento, estoy hablando hace 2 años, Claro. estaba al borde La de LUC, morirse. claro, la LUC la ponen a principio del 2020
al principio del gobierno, empieza a discutirse Claro, al principio de 2020. que es el momento, digamos, eh, de mayor impulso de un gobierno, cuando hay que hacer todo. En ese momento empieza la pandemia, que como está claro, crea un pido y un mundo distinto. Dejemos de lado, y es otro tema, pero Sí, crea sí, un sí. pido general y un mundo distinto. En mi percepción, en mi opinión, la calle lo maneja bastante dignamente. No solamente porque él dice algo muy simple, dice, mire, si yo pongo una ley la tengo que hacer cumplir, ¿qué quiere? ¿Que vaya a meter preso a un tipo que sale a juntar basura de un tacho para darle de comer al hijo? ¿Usted va a venir conmigo a meterlo preso? Voy a, En principio, voy a meterme donde no, en esto que dijiste de mi percepción. Para mí la calle lo maneja relativamente bien al principio en relación a la forma relativamente mal que lo manejó la inmensa sí, mayoría del mundo. yo no estoy diciendo cómo lo... No, 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 Yo digo digo, yo mi punto de vista. Y después empieza a ser, después cede a la presión mundial, algo que le pasó a Johnson, por ejemplo, y se empieza, y deriva en algo que no era lo que la calle Pou parecía al principio. Y la otra cosa que quiero decir en general, digamos, me parece lo que pasó con la LUC, es que cuando lo pone, hace esto que vos decías, como ratificar que el agua moja. O sea, no era revolucionaria la LUC, era como, che, recuerden, porque se habían ido tan al pasto. Ahora, quiero decir algo, un dato, y seguís con el razonamiento. Mientras dura este pido de la pandemia, la cual nadie se metía con los mandatarios de todo el mundo, fueran de donde fueran, porque bueno, porque es el pelote que nadie sabía de dónde atajarlo. Y además este tipo estaba con sus días, digamos, de luna de miel, porque recién agarraba el gobierno. Yo tengo la impresión de que la presión sindical y la presión, digamos, de la militancia de izquierda, medio como que la piloteó como pudo. En diciembre del año pasado llegan a juntar, me lo he anotado, 671.544 firmas para convocar al referéndum. Que el si lo, 25%, claro, si lo mirás, poco más. es militancia dura, digamos. No llegan al millón un poco más de medio millón de firmas. Que eso es el núcleo duro de la militancia. Ahora te Ahora, voy a explicar, voy a dar dale, mi dale, visión dale. de eso. Bueno, le decía No, no, a sí, sí. nuestros oyentes, entonces, el 8 de diciembre juntan todas las firmas y las presentan, este número que dije, y ahí se habilita el referéndum que va a tener lugar el domingo 27 de mayo. Referéndum constitucional vinculante Exacto. y obligatorio. Ahora, terminando con lo de la calle, yo te voy a decir qué mérito le adjudico yo. Que toma todas sus decisiones contra todo lo que dicen todos los demás, dentro y fuera del país. Es decir, cuando él toma estas decisiones, tiene toda la oposición, Bolche, no Bolche, de izquierda, de lo que quiera, que le pedía que cerrara toda la economía y que subsidiara a todos los tipos que no laburaban. Automáticamente fundía Uruguay instantáneamente a los 5 minutos. Más allá del daño social y de todo, fundía Uruguay. Tenía un comité médico que había armado él mismo, pero que eran de profesionales respetables y conocidos, que le decía que cerrara todavía más. Y él, en medio de toda la presión externa, la presión interna, la presión de la gente, desesperada, porque además yo te diría que cualquiera de nosotros se volvía loco, porque uno abría un diario y decía, te morís a los 5 minutos, otro decía, no te pasa nada, el otro le decía, mira, es una No, enfermedad que se cura. fue un desastre. Entonces, dentro de ese panorama, la calle se manejó con un equilibrio que a mí me parece razonable. Más allá, yo te diría ni siquiera es bueno ni malo, pero razonable. Lo que No, digo es al principio, hacer lo que... al principio tuvo Escuchame, Estados Unidos cierta emitió racionalidad. 9 trillones de dólares. No nos vayamos de 9 tema. No, no, trillones ya sé yo. de dólares. No nos vayamos de 40% de tema. su base monetaria. Bueno, entonces,
esa pandemia también le quita ese tiempo que nosotros decíamos, el enamoramiento y el tiempo, se lo quita. El propio Frente Amplio, que es la coalición socialista, se muere Tabaré Vázquez, que es un líder básico del Frente Amplio, y que, Moderado. y que tuvo sobre todo un tipo como Astori, que acá no es muy querido. Sin embargo, para mí, yo creo que el Frente Amplio debería ser una estatua a Astori. ¿Por qué? Porque evitó que se cayera mucho antes, porque evitó las barbaridades socialistas. Y yo creo, para mí, que dentro de su ideología respetó a su propia constitución y a su propio país. Y hasta ahí llego, el resto, Está bien. bueno, tendremos las opiniones que vos quieras y son distintas y yo tengo una opinión distinta, pero de todas maneras, todo eso desapareció. El sector sindical copa, toma formalmente el partido. Algo que yo vengo escribiendo hace mucho tiempo y hace 4 años que vengo diciendo, el Frente Amplio está conducido por el PIT-CNT, que es como la CGT ilegal o no legal de Uruguay, porque no tiene personería, pero que siempre obró como un asusador de la combatividad del Frente Amplio y fue uno de los responsables de todo este cambio que estoy planteando yo. En la ley y en el derecho consuetudinario, digamos. Entonces ya se produce automáticamente una renovación. Una renovación, ¿por qué? Porque de pronto esos 2 años sirvieron para que la coalición opositora se rejuntara. Y se rejuntó de la peor manera posible, en mi percepción, en torno al trotskismo y dirigida por el trotskismo. Tanto es así que el nuevo presidente del Frente Amplio, es el expresidente del PIT-CNT a propuesta del Partido Comunista. Es muy difícil sostener que yo soy imparcial y que soy moderado, que es un tipo culto, no es cualquier cosa, no tengo un desprecio personal por él. Yo digo simplemente que a mí no me postula el Partido Comunista de nada, ni yo dejo que me postule, ni me va a postular. Entonces ya sabemos a dónde vamos. Hasta ahí te doy el cuadro político, de que tiene por un lado la coalición y por el otro lado una oposición que se vuelve, por lo menos se cohesiona y se vuelve, yo diría, necesita dar algún golpe. De Pero no un lo... lado, permitime que para los que no se escuchan y no lo saben, de un lado está el grupo de los partidos, a ver, el Nacional, el Colorado, Cabildo Sí, que Abierto. ni siquiera son de derecha, porque Uruguay Sí, no tiene derecha. no, por eso digo, Alguna pequeña... algún conservadurismo, algún Yo te diría que es un socialismo manso, es un socialismo ay, moderado. ay, qué lindo. ¿Cómo te voy a robar eso, el socialismo manso? Lo vas a ver escrito en algún lugar de mi pluma y podés Es un decir que socialismo, bueno, lo te lo cobro. robé. Entonces, en Eso, ese momento, perdóname, entonces lo que vendría a ser la no esto izquierda pasa sería. en ese espacio de un año, primer año de pandemia. Claro. En ese momento, aún en contra de lo que pensaba, tanto el PIT-CNT, que es el movimiento sindical, como el propio Frente Amplio, un sindicato que es el semidueño del país, que es el sindicato de los petroleros. Te recuerdo que ANCAP, te diría ANCAP es como sería una aerolínea potenciada. Más, claro, en relación al poder que tiene, mucho más. Bueno, ANCAP es donde un día desaparecieron $1.000 millones de su patrimonio y penaron a su expresidente con 2 meses de trabajo forzado, que fue leer un libro. Bueno, Y andás a ver que qué se llamó, libro, tampoco se sabe, no prejuzgues. no importa, tenía letras. Y lo penaron porque con la tarjeta se compró un par de shorts, un calzoncillo, no sé, por esas intrascendencias que
que ya conocemos que cada país tiene un formato distinto, Argentina tiene el suyo, acá Bueno, tiene el otro, Argentina que desaparecieron consiste, millones de dólares y por eso por le supuesto. Lo que regalamos la pasa es que presidencia a un tipo. en Argentina interviene la justicia, acá ni siquiera interviene la justicia. Entonces, Es un ahorro de capital ese humano. grupito que es el dueño de ANCAP, que ha generado cuanta burrada se te ocurra. Por ejemplo, las plantas gasificadoras, que consistían en plantas gasificadoras, que también hay en Argentina, de ANCAP, que iban a conseguir gas argentino para regasificarlo y vendérselo a la propia Argentina. Una cosa de loco, que a su vez tiene una serie de anomalías que son judiciables a los Sí, sí, 5 sí. segundos. Bueno, pero ese sindicato que es el dueño del monopolio uruguayo, ojo, un monopolio que no se limita solamente al petróleo, se limita, se extiende a todo, ¿sí? Hasta el whisky, y que se extiende al cemento Portland, donde también pierden guita. Sí, te quiero contar que dos grandes figuras futbolísticas uruguayas quisieron crear un sistema de importar cemento mucho más barato y casi los matan. Entonces, ese sindicato se siente muy molesto porque no puede perder el poder que significa parar la producción. Es decir, ser ellos los dueños del monopolio en vez de ser el Estado. Ahí te consulto una Ser cosa. ellos. Sí. Cosa que te pasa acá, si vas a la Intendencia de Montevideo, el sindicato de la Intendencia es el que decide cuánta basura dejar en la calle y cuánta juntar. Claro, eso te iba Y a decir. quién puede. Porque Entonces, mientras hicieron publicidad, los que quieren derogar los artículos de la LUC, utilizaron, digamos, la victimización de la ampliación de leyes penales para menores, la formación que docente, qué sé tampoco, yo. bueno, ahora, déjame No, que pero llegue ahí. no me quiero meter porque son 135 artículos lo que quieren derogar. Pero yo lo que digo es, tu tesis es que esto sería, digamos, de alguna manera cosmético y que la realidad es perder Espera, el no, la monopolio realidad del no fue poder. buscada. La realidad no fue buscada. Lo que pasa es que este sindicato, que lo que quiere es ser el dueño de ANCAP, limitarlo, impedirle, usar el monopolio, controlar toda competencia y lo que venga, se pone tan pesado que arrastra por su peso gremial natural a todo el sindicalismo. Y con él arrastra a todo el partido. Y no tienen más remedio que hacer lo que no quieren hacer, que es oponerse a la ley. Entonces, ¿qué hacen? Cuando ven que no tienen otro camino, porque es el único camino que tienen, es un camino de loser, de perdedor, no tenían otro camino. Y no le podían decir que no a un sindicato tan fuerte. Entonces, ¿qué hacen? Agarran 134 artículos más, que si vos los analizás, ni siquiera los entendés en muchos casos. Y no tienen ninguna importancia. Y no, entonces, ¿qué hacen? Agarran 135 artículos más, los eligen más o menos al barrer, para no salir con algo tan antipático como la toma de fábricas, Claro, como el claro. impedimento a la gente que quiere trabajar. Entonces, para no salir con algo tan antipático como eso, inventan 135 artículos que puede ser cualquiera. Tan cualquiera son que durante los primeros meses de disputa, esta disputa que vos mencionás, donde salieron a decir esto, sacaron a la luz artículos que no existían, salieron a decir cosas que los artículos no dicen y incluyeron artículos que no están incluidos. Y hay un caso extremo que es muy famoso, que es la portabilidad numérica. Una de las cosas que dice la ley es que los usuarios tienen derecho a la portabilidad numérica, algo que yo creo que no tiene discusión alguna sobre la faz de la Tierra, que estaba prohibido. ¿Por qué? No lo sé. Curiosamente, lo primero que dicen es, esto va a perjudicar a Antel. Antel, obviamente, es el segundo, es un ANCAP más chiquito. Sí, sí. Entonces, Antel es la parte del teléfono. Entonces, va a perjudicar a Antel. En la práctica, lo benefició. Con lo cual ahora Antel debe estar diciendo, ojalá que no se apruebe, No me porque defiendan más. la gente, sí, sí, resulta que la gente por decisión personal decidió cambiarse de los privados a Antel, y bueno, lo decidieron. Con lo cual todo lo que dijeron de entrada es mentira. No lo dice el articulado. Muy pocas cosas de las que están reclamando lo dice. Y cuando vos vas a verlo,
te dice, por ejemplo, eso que vos decís del artículo penal, que no lo dice en ninguna parte. Que no lo dice. Bueno, pero lo que pasa es que esto que decís vos, tenía que disimular. ¿Qué van a decir? No queremos perder. Ahora, del otro lado sale el gobierno y claro, se encuentra con que tiene que defender 135 artículos, de lo que tampoco sé muy bien si el gobierno no tiene claro lo que dice la ley, como todos los sistemas legislativos. Entonces el gobierno elige el camino de decir, esto ha servido porque ya bajó la delincuencia, y ahí también exagera el gobierno. ¿Por qué? Porque no es tan seguro que en 1 año y medio, 2 años, vos logres con una legislación cambiar la vida de nadie. Entonces, de un lado está la exageración de decir, ya lo que hizo la ley está dando frutos, cosa que yo creo que no es así. Y del otro lado está una exageración peor, que es mentir. La ley dice tal cosa, mentira, la ley no lo dice. Entonces, pero ¿qué pasó? Al haber 135 artículos, son tantos que inexorablemente termina siendo un plebiscito. Plebiscito que está Claro, prohibido, es decir, vos no podés hacer un plebiscito. Hay una inexorablemente, manera. inexorablemente es ¿cómo se llama? A ver, es una validación o no a 2 años un poquito menos Como una elección de medio término, tal o un cual. plebiscito, es un referéndum que no tiene que ver con la ley. Y que yo creo que no va a salir así, va a salir parecido a lo que serán las elecciones. Un punto más, un punto menos, 51 a 49, Mira, 50 y pico a 40 claro, y pico. gana el 50, digamos, gana el Va a que ser tenga ideológico, va a ser en el que tenga función la de la mitad, la preferencia, mitad más uno, salvo de los honrosas votos válidos. excepciones, salvo honrosas excepciones, va a ser muy parecido al otro resultado, porque tampoco, la verdad que tampoco hubo mucho tiempo fructífero. Si la pandemia paralizó a todo el mundo, con lo cual no hubo mucho tiempo fructífero para decir el gobierno está bien o está mal. Yo no lo sé. Sé Bueno, que tuvo yo, mucho por ejemplo, mejor si tuviera imagen. que decir sobre el gobierno de Alberto, sabría. Igualmente, quiero decir un par de números Claro, que lo que también pasa es me... que Alberto es muy eficiente en la estupidez, es Exacto, muy eficiente en la estupidez. Entonces, no le podemos pedir no a la hay calle lugar porque a haga la más. duda. No, Escúchame, claro. Sí. espera, quiero decirle, no sé cómo va a andar esto, ahí tengo una encuesta de hace un par de días, andás a ver, pero aparentemente, digamos, el no, o sea, los que están del lado del gobierno están en un 41% y los que están, digamos, por la derogación de la ley serían un 36%. Y hay Sí, casi un 20%, hay tres encuestas que siguen las reglas más o mundiales, es decir, se menos, equivocan sí. siempre. Obvio. Después Lo hay que sí es cierto es que aparentemente, pero espera, hay bájame. Digo un estos tanto datos, por ciento. digo estos datos y terminamos con la parte de números. Aparentemente hay un altísimo porcentaje de indecisos y sobre eso sí te quiero preguntar, un 19% de indecisos. Encuesta más, encuesta menos, un poquito más, un poquito menos, pero... 22 llega una, sí, Y que después son hay... muchos. Por eso, a eso voy y eso va mi pregunta. Voy a decir el dato, digamos, más o menos duro de lo que tenemos promedio, alrededor de 40, estaría ganando la calle Pou contra un 30 y poco, 30 y largo, que serían los que se le están oponiendo. Hay casi un 20% de indecisos y después hay un 4% entre anulados, blancos y yo qué sé. Bueno, dicho esto, que no le demos bola a Blanco las sería encuestas, voto a favor, como está planteada la ley, voto en blanco o voto a favor. Perdón, claro. al no, Eh, voto al no. no sabía, yo pensé que como bajaba el nivel, bueno, Voto en eh, blanco es un voto a favor del no. ok, En cuanto, en cuanto es considerado voto positivo, claro, que es lo que dice la ley. claro, Entonces, cuando vos haces los porcentajes por un juego matemático, de todas maneras, no va a ser. tan significativo. Bueno, no lo sé porque los números son finitos. Me quiero centrar en dos preguntas que te quiero hacer, más allá de que ahora ya explicamos, digamos, a grandes rasgos qué es lo que va a pasar el domingo en Uruguay, y si se podría tomar como un referéndum plebiscitario de la gestión de la calle Pou. Te digo mi sensación, yo soy un poco más extrema que vos. Yo tengo la sensación de que la calle Pou
como todos los presidentes, que más que menos, distinta personalidad, todos los matices que tenga ganas, como todos los presidentes de esta camada, digamos, su gran movida fue un mínimo de sentido común, mínimo. ¿Es mejor un mínimo de sentido común que un nada de sentido común? Sí, claro, obvio. Pero Pero no excluyas una cosa. Cumplió, aunque digan que no puso más impuestos. Es decir, no, Uruguay no se basó en estos 2 años en tal cual. una corrida impositiva como la Argentina, ni en una... Uruguay en eso fue muy uruguayo. No. Estamos de Respetó acuerdo. ciertas pautas, respetó, no salimos a decir, bueno, vamos a matar a no sé quién, vamos a destrozar al agro. Al contrario, el agro está bien. No, El estamos de acuerdo. problema es Además, que, Dardo supo aprovechar por supuesto, a su favor, y eso es, digamos, a mí me parece que hay que reconocerle de la calle Pou, la profundización de los dislates de los presidentes del Foro de San Pablo. O sea, bueno, y ahí vamos. las estupideces de Alberto, recordemos las peleas de la calle Pou con Alberto vía Zoom, que engrandecieron a la calle Pou por ser más o menos normalito, no es que hizo, no que ser más o menos normalito frente a Alberto, que cualquier cosa que le pongas, ponerse al Gollum al lado de Alberto, se engrandece el Gollum, no hay duda. Pero te decía, mi sensación de lo que fue la LUC, que fue como un pido permiso para ser medianamente normal, para mí, pues. Ahora, no me quiero poner en eso porque me interesa más tu opinión que yo, que tengo quizás una visión más desde afuera. Me preocupa enormemente un 20% de personas que a poquísimos días, a menos de una semana de que semejante cosa, de que lo que se juega acá, que es mucho, no saben lo que van a votar. Y es una gran diferencia, no es que vos sabés, es una gran diferencia. Y eso lo quiero relacionar, y te quiero empiojar un poco la reflexión final, con el gran número de personas que no se calentó cuando se plebiscitó la Constitución de Chile, el gran número de personas que no se calentó cuando un títere de Sendero Luminoso estaba a punto de acceder al poder. Te voy a Un responder títere por que a orden. 6 meses, estoy hablando de Perú, y a 6 meses de haber asumido la normal de presidente que tiene, el payaso de presidente que tiene, ya le están haciendo un juicio de vacancia, que es como un impeachment, a un tipo que tuvo que cambiar no hace un año que asumió. 4 veces ya tuvo que cambiar el gabinete y ya tiene un impeachment y de este va a zafar, pero del próximo no se sabe. Y se tiene impeachment cada 2 minutos. Entonces lo que digo es, con qué facilidad, con qué campo orégano prenden estos movimientos que con 600.000 firmas te hacen un referéndum y te ponen en jaque a un gobierno y te plebiscitan su socialismo. Lo que dice la izquierda es, si está en la Constitución tenemos derecho a usarlo. Eso dice la izquierda. Después derogan la Constitución y se Después acabaron de todos los Rogan. derechos. Claro. Lo que yo digo es, esta vuelta. A ver, perdón, te voy a contestar primero. Yo no sé si no saben por quién votar. Lo que no hacen es contestar. Y eso ha llevado a muchas encuestas del mundo a fracasar. Normalmente el que vota por el que se esconde tiende a ser de izquierda. O tiene Porque vergüenza. de eso tiene vergüenza. De eso tiene vergüenza. No, pero digo al Es, revés, que los de izquierda que votan derecha o no izquierda. sí, tiene un poco de miedo. Entonces, ¿qué pasa? Yo no dudaría, yo no creo que sean indecisos. Simplemente no se les canta contestar. Primer punto. Ahora vamos al otro punto, que me parece más importante el punto que vos haces. Yo creo que sin quererlo, queriendo, yo tengo la teoría de la marabunta, ¿viste? Que uno cree que en la marabunta, Sí. una mira una marabunta, se vuelve loco, pero cumplen hay como un orden que En siguen, el que no caos. están, claro, hay un orden en ese caos. Hay como una mano invisible, como diría el Adam Smith de izquierda, hay como una mano invisible
que lleva a la Asamblea Popular. Es decir, ¿cuál es el sueño sudamericano, latinoamericano, papal? El sueño papal. El sueño papal. Iberoamericano, perdóname que te corrija. Pero, Iberoamericano. bueno, porque los españoles, vos sabés que nos van, yo creo que es culpa de Darín, que nos van copiando las estupideces. Los españoles nos copian las La estupideces. semana que viene, si Entonces, tenés ganas, mira, se me acaba de ocurrir, ahora te pongo un compromiso. Hablemos de Pedro, ya que estamos internacionales, hablemos de Pedro Sánchez y su increíble, increíble movimiento de pelearse con Argelia, de acercarse al tan democrático régimen marroquí en el peor momento de la crisis energética de España. Si no bueno, existiera Alberto Fernández, Pedro Sánchez tendría que ser el presidente más estúpido del perdón, planeta. perdón, en mi carácter de defensor de Biden, Sí, se sí, le le pega acaba de de palo. pedir por favor a Venezuela que le venda Sí, petróleo, sí, reclamo un lugar para mi defendido. sí, tenés razón. Muy difícil. Es una contienda que no ganamos, Yo no creo que ganamos están por echando. eso. No, a lo mejor esas vacunas que tanto critican tanta No te gente, metían un chip, te metían un idiota adentro. te metían en una estupidez, algún microbio estúpido. Bueno, de todos modos, toda esta cosa, llamarle el Foro de San Pablo, llamarle el Puebla, llamarle Aparecida, porque creo que no hay que olvidarse No hay que olvidarse, sí. del Fair y del Hagan Lío. Sí, sí. Ese Hagan Lío es el lema de la izquierda mundial. Hagan lío es la LUC. Hagan lío es la idea de transformar la democracia representativa, que por muy mal que ande, tiene algunos filtros, entre ellos el de la República, entendiendo por República no elegir un presidente, sino el concepto republicano de los controles cruzados, que pueden funcionar mal, bien, lo que vos quieras, pero todavía sigue procesada, Cristina. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, ¿qué quieren a la larga, la marabunta? La marabunta lo que quiere es la Asamblea Popular. La Asamblea Popular con cualquier formato. Primero, por supuesto, siempre en nombre de la democracia. Y eso ya lo decía, ya lo decía Marx. Es decir, la democracia nunca se le ha caído de la boca al sistema comunista, nunca. Por eso se llamaba República República Democrática. Democrática Alemana. Hay Yo más República Democrática en el sistema comunista que en el sistema capitalista. Entonces, sugiero para esto leer a una autora que viene jorobando con esto, que se llama Karina Mariani. No, en serio. conozco, El tengo tema, vista. con el tema de la revolución molecular de Guattari. Claro, Es esto, claro. es en el Entonces, caos, es la militancia del lo caos. que yo le digo a los uruguayos es no se confundan. No se está votando ni lo que quiere FANCAP, que es el sindicato dueño de ANCAP, dueño a la hora de tomar, Sí, sí, de dueño posta. usufructar. Esto lo pago yo, lo pagan toda la gente. No están votando eso, no están votando si el delincuente entra de perfil o no. Están votando el modelo Boric, el modelo chileno, el nuevo modelo chileno. Y de ese modelo no se vuelve, y no hay democracia con ese modelo. El sistema neomarxista solo tolera la democracia cuando pierde. Cuando pierde, clama por la democracia para tener derecho a oponérsele. La torpedea en nombre de la democracia, torpedea la democracia. Crea la misma asamblea que usó después Maduro, y no Sí. importa si lo hace dentro de la Constitución, como sería un movimiento como este, o fuera de la Constitución, como sería Pedrada. No las pedradas de Cristina, que son un invento Ay, delirante. Dardo, por favor, ¿cómo invento? ¿Vos decís que eso no es verdad, esa grabación? No, no, las pedradas fueron ciertas. Por No supuesto. fueron 14, no fueron 14 toneladas. Y además no era a favor de los No, jubilados. No nos claro, engañemos. pero no sé si viste cómo entró una piedra y justo la tomó la cámara. Qué realidad, ¿eh? Qué buenas cámaras tenemos, ¿no? Sí, permanente. Entonces, sea por la pedrea, por las calles de Chile o por las calles de París, O por las calles del por, 15M de España, ahora que estamos nombrando a por la las madre calles patria. de España, cualquiera sea el sistema, lo que estamos buscando es lo que incorrectamente se llama democracia popular. Dice, bueno, porque en el fondo acá hay como una especie
de lucha contra la democracia representativa. ¿Y qué queremos? La democracia de masas, que la gente venga y le Levante la pregunten mano en la todo lo plaza, que... claro, todo el tiempo. Claro, como si fuera Kichilov, digamos. Kichilov en segundo año de facultad. Es Bueno, decir, a ver, vamos a Dardo, votar. no es casualidad, perdón, no es casualidad que después de los ataques golpistas, ampliamente golpistas, del 19 y del 20 de Chile, en los que vuelvo a hacer referencia, que me impresiona mucho, quizás me estoy equivocando y tenés razón vos, me impresiona mucho la cantidad de gente que no sabe lo que quiere votar con esto, este, y que decían que no iba a pasar y que estaban tan relajados y que pensaban que su sistema era sólido, A ver, ¿por qué te pasa terminaron. eso? ¿Por qué? A vos te pasa eso porque no ves fútbol. Me debe pasar El eso. fútbol, el fútbol está constituido por un montón de fanáticos que van detrás de un club y no importa si el club juega mal. Entonces, las barras bravas son un poco es un poco la exageración del problema y es deliberada. Y toda barra brava es pagada por los directivos. Pero Entonces, ¿qué es perdón, lo que claro, quería necesita? decir esto de que me impresiona que no se vea que después de los ataques golpistas de terrorismo urbano, que fue lo que pasó en Chile y no fue otra cosa, no fueron estudiantes pidiendo por un boleto, no fue nada, fueron 2 años de ataques coordinados golpistas que lograron un plebiscito constitucional que lo dio el ciruja, pero el ciruja Bueno, sí, de Piñera, sí, ahí que tuvo suerte. Vamos, ahí yo hago una diferencia entre Piñera y la calle. no, 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 a ver, al lado de Piñera, Macri es Y la Churchill calle, también, no, 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 sin claro, duda. no, no, seguro. Entonces, ahí hago una enorme diferencia. Porque vos Sí, sí, pero quiero, fijate, quiero decir, perdóname, lo que vos decías del modelo Kicillof, que estamos hablando de un dirigente petardero universitario que con esos blasones llega a gobernador. Y bueno, dicen otras cosas, pará, pero y bueno, un dirigente, llegó por otras ¿cómo actividades. sos? ¿Cómo sos? Bueno, yo Este, te estoy diciendo, pero no se, no yo, se puede, no yo puedo tener un razonamiento recojo. yo de filosofía, de alta filosofía, si te tengo a vos diciendo barbaridad. Bueno, pero quería llegar a los blasones de Boric, que es otro, un sacador de fotocopias, un pegacarteles, un tipo que no laburó nunca, un dirigente universitario sin blasones, lo mismo, y Pero que es llega a funcional, presidente. por Y bueno, supuesto. ¿por qué? Porque son tipos que sostienen, esto Bueno, decís vos, la democracia del levantamano de la asamblea del hall de la facultad. que no es distinta al levantamano de una huelga, que si no levanta la mano más te quiebran un dedo. Entonces, También. ¿qué pasa? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esa democracia de masa que nunca existió, pues obviamente que no en Grecia, pero no existió, no es cierta. La única vez que quisieron hacer eso terminaron matándose ellos mismos en la Revolución Francesa, que después vino la dictadura, después de eso Sí, vino la sí, dictadura. Mirá sí, vos. sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo le digo a mis amigos uruguayos, y se lo digo con mucho cariño, porque además yo tengo ¿Viviste? muchos amigos Claro. y además me han recibido con una gran cordialidad y quiero lo mejor, y mucho más quiero lo mejor de un gobierno más o menos sensato. Entonces, que ni siquiera coincide con lo que yo pienso, pero no importa, es sensato. Entonces, lo que yo le estoy diciendo es, primero, déjense de engrupir con esa historia de que Uruguay es distinto y que la culpa de lo que le pasa a Argentina lo tiene Cristina. La culpa de lo que le pasa a Argentina la tiene todo desde Francisco primero en adelante. Por eso lo que le digo, van a terminar en una pobreza franciscana, que quiere decir pobreza franciscana 1, que es la misma, digamos, es la misma receta del pobrismo que comparten los dos conceptos. Es decir, hay un concepto central acá. Cuando todos seamos pobres, se acabó la ambición y entonces no hay más protesta por la igualdad y no hay más protesta por nada. Y si yo logro que la gente no se quiera comprar más ropa, no se quiera comprar marca, no se quiera comprar auto, no quiera progresar, ¿no? Voy a tener un paraíso de la tiranía. Entonces, yo no quiero yo lo que le digo a los uruguayos, esta cosa de que los uruguayos son todos amigos y entonces charlan y sobre todo dialogan, no existe más. No hay promedio entre la democracia y el neocomunismo o neomarxismo. No hay promedio, ni siquiera un promedio imperfecto.
mucho menos con estos tipos. Entonces, por eso digo que en la LUC no estamos votando por un artículo más, un artículo menos. Acá lo que estamos votando es el modelo chileno. ¿Qué es lo que quiere la LUC hoy? ¿O qué es lo que pasa con la LUC hoy? Que se está gestando la resurrección de un modelo corrupto también, no necesariamente en el sentido de honestidad, aunque tal vez sí, pero de un modelo absurdo que busca la masificación en todos los sentidos de la palabra, que torpedea la democracia y que es final. Porque si de esto se impone el concepto de la democracia de masas, que ojo, grandes teóricos y pensadores uruguayos odian la democracia representativa, odian la justicia, odian el concepto de control de los poderes. Entonces, la asamblea maduriana les viene brutal. Bueno, si triunfa y eso significa un debilitamiento tal del gobierno o de la coalición, que es la misma cosa, de modo tal que el gobierno que siga sea del PIT-CNT y ya no del Frente Amplio, que es nada más que el Frente Amplio es nada más que un pobre, que un pobre mucamo, yo creo que no se vuelve más. Por eso digo que lo que se está eligiendo con esta LUC el domingo que viene es el destino chileno, sí, o el destino chileno, no. Con esta reflexión vamos terminando. Bueno, nada, veremos cómo va el domingo Veremos, y, veremos. qué relacionados están nuestros países, qué impresión, qué relacionados y qué decadentes estamos todos. No nos Bueno, olvidemos que este sistema ha sido socio de Cristina, a pesar de todo lo que diga. no, yo no me olvido para nada. Bueno, Dardo, nos Ah, vemos bueno. la semana que viene. Chao, chao, hasta pronto. Chao a Chao, todos. chao. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.